Seguro que alguna vez, leyendo un poema, nos hemos quedado con la sensación de que nos falta algo, ¿verdad? Como una clave secreta para entenderlo todo. Pues bueno, hoy vamos a encontrar esa clave. Vamos a descubrir cómo se desbloquea el verdadero significado que se esconde en la poesía. Muchas veces pensamos en la poesía y, bueno, lo primero que nos viene a la cabeza es que son solo palabras bonitas, ¿no? Algo que suena bien, que es agradable de leer, pero ¿y si toda esa belleza es solo la superficie? La puerta de entrada a algo mucho, mucho más profundo. Porque claro, la otra cara de la moneda es que cada poema es en realidad una especie de cápsula del tiempo, una ventana directa al mundo, a las luchas, a las ideas de la persona que lo escribió en su momento. Y precisamente esa idea nos lleva al concepto que es, bueno, la clave de todo esto. Para entender de verdad una obra no es suficiente con leer las palabras, hay que mirar más allá, hay que mirar el mundo que la rodeó en el momento en que fueron escritas. Venga, vamos a meternos de lleno. Vale, lo primero es lo que llamamos el contexto de producción. A ver, para que nos hagamos una idea, es como si fuera el ADN de la obra. Son, pues, todas esas circunstancias sociales, políticas, culturales, todo lo que estaba pasando justo cuando el autor o la autora se sentó a escribir. Es su mundo, su realidad, su momento en la historia. Y por otro lado, tenemos el contexto de recepción. Ojo, porque este es nuestro mundo, es como si fueran las gafas con las que miramos esa obra de arte. Nuestras propias vivencias, la época en la que vivimos, nuestra cultura, todo eso, queramos o no, influye en cómo la interpretamos, en lo que nos hace sentir. Entonces, ¿cuál es el punto clave aquí? Pues que la experiencia de leer poesía es, en el fondo, un diálogo, una conversación entre el mundo del autor y el nuestro. Y solo cuando entendemos las dos partes de esa conversación es cuando tenemos la imagen completa. Pero bueno, para ver cómo funciona esto en la práctica, nada mejor que un ejemplo. Vamos con nuestro primer caso de estudio. Vamos a conocer a un poeta cuya vida y, por supuesto, su obra se forjaron literalmente en el fuego de uno de los conflictos más terribles del siglo XX. Hablamos de Miguel Hernández, y su historia, desde luego, no es la del típico académico encerrado en su torre de marfil, para nada. Su vida fue un viaje que lo llevó desde la tranquilidad de los campos de la España rural hasta el mismísimo corazón de una guerra civil absolutamente devastadora. Y aquí se ve muy claro. El año 1936 marca un antes y un después, una línea divisoria total en su vida. Antes de la guerra, su poesía estaba impregnada de la naturaleza que él conocía también, de su vida como pastor. Pero después su realidad fue otra. Fue la lucha, fue el hambre, fue la pérdida. Y claro, su poesía cambió radicalmente con él. Escuchemos estas palabras. Son de uno de sus poemas más conocidos, Las nanas de la cebolla. Es una súplica, casi desesperada, ese deseo de proteger la inocencia en mitad de todo el horror. La pregunta es, ¿de dónde sale un sentimiento tan crudo, tan real? Y aquí es donde el contexto lo cambia todo, de una forma brutal. Es que Hernández escribió esta nana desde la cárcel. La escribió justo después de recibir una carta de su mujer, donde ella le contaba que tanto ella como su hijo no tenían nada más para comer que pan y cebollas. De repente, el poema ya no son solo palabras tristes, se convierte en el grito de un padre impotente, desesperado. El contexto, como vemos, es la llave. Vale, cambiamos de tercio completamente. Vamos a otro caso para ver que esto del contexto funciona en cualquier situación. Nos vamos ahora a la Nueva España del siglo XVII, un mundo, como veremos, con unas jerarquías sociales y de género muy, muy estrictas. Y aquí tenemos a nuestra protagonista, Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer con una inteligencia deslumbrante y una sed de conocimiento increíble. El problema es que nació en una época y en un lugar donde tener esa sed de saber para una mujer era visto casi como una rebelión. Es que para entender a Sor Juana es fundamental entender el mundo en el que vivía. Pensemos en una sociedad colonial súper rígida, controlada por la Iglesia y por la corona española. Un mundo en el que el conocimiento era básicamente un privilegio para los hombres. Y el lugar de la mujer, pues, estaba muy claro. Y desde luego, muy lejos de los libros. Y aquí viene lo interesante. Su decisión de meterse a monja no fue solo por vocación religiosa, que va, fue una estrategia. Pensemos que era el único, pero el único espacio de toda la sociedad donde una mujer podía tener una vida intelectual. Por eso, cada poema que escribía que no fuera sobre temas religiosos era un pequeño acto de rebeldía, de desafío. Y claro, al final, esa rebeldía tuvo consecuencias. Su defensa a ultranza del derecho de la mujer a saber la puso en el punto de mira del poder de la Iglesia. ¿El resultado? Le acabaron quitando su biblioteca, que era su mayor tesoro.
Su poesía, por tanto, no era solo arte, era un manifiesto político, y pagó un precio muy alto por ello. Venga, vamos con un último ejemplo, que nos va a enseñar cómo la poesía puede ser también un arma, y un arma muy afilada. Nos vamos al Perú colonial, también en el siglo XVII, para conocer a un poeta que usaba el humor, la sátira, para atacar directamente a los poderosos. Él es Juan del Valle y Caviedes. Y, a ver, no era el típico revolucionario, para nada. De hecho, él mismo era parte del sistema, era explotador de minas. Pero justo esa posición le dio una visión de primera mano, privilegiada, de todas las injusticias de la época. ¿El contexto aquí cuál era? Pues un sistema social con unas castas supermarcadas brutal. Arriba del todo, los españoles peninsulares, y abajo, en la base, la población indígena y los esclavos. Caviedes veía esta hipocresía día sí y día también, y decidió que su pluma iba a ser su herramienta para denunciarlo. Y su método, como decíamos, fue la sátira. En vez de escribir lamentos, el tiro de ingenio, de un humor muy mordaz. Sus poemas eran dardos directos contra los médicos que no tenían ni idea, los funcionarios corruptos, la aristocracia, que era puro postureo. Vamos, que convirtió la poesía en un arma de crítica social y demostró que a veces la risa puede ser el arma más peligrosa de todas. Un soldado, una monja, un satírico, tres mundos que no tienen nada que ver entre sí, pero una misma lección, ¿verdad? Y es que esta clave, este anillo decodificador del contexto, no es algo que sirva para una sola cosa. Es que esta herramienta no es solo para poemas de hace siglos, para nada. Sirve para desbloquear el significado de todo, desde Shakespeare hasta una canción de hip hop de hoy en día. Y además es un proceso bastante sencillo. 1. Se elige una obra. 2. Se investiga un poco sobre el artista y su mundo, qué estaba pasando en ese momento. Y 3. Se vuelve a la obra, pero con esa nueva información. La experiencia de verdad cambia por completo. Es muchísimo más rica, más profunda. Así que, ya saben, la próxima vez que se encuentren con una canción, un poema, una peli, lo que sea que les llame la atención y les intrigue, hay que recordar que la clave ya la tenemos. La pregunta ya no es si se puede entender o no. La pregunta es qué va a ser lo próximo que vamos a decodificar.